Muy bien. Perfecto. Ya está comenzando la grabación. Entonces, por favor, les pediría que activen sus cámaras, estudiantes. Estamos con Jonathan, Wendy y Jesús. Muy bien. Creo que Joel y Mari no ha contestado. No le he intentado llamar. ¿Han intentado contactarlo por si acaso? Sí, que le envié un mensaje en la tarde y no me contestó. Sí. No sé cuál será la situación. Lo que pasa es que él no ha hecho ninguna de las tareas y así aunque lograse, no, o sea, obviamente con esta actividad ha ganado buenos puntos, pero para que pueda recuperar por completo tendría que dar su examen muy bien o aprobar con 30. Pero creo que la intención principal era que pueda trabajar con ustedes y así pueda aprender algo. Al menos eso es lo que yo comprendo, ¿no? Por lo menos algo aprendido. Y bueno, si es que sigue trabajando con ustedes el próximo trimestre, por lo menos con algo se va a quedar. Eso es lo que vendría a ser. Entonces, terminaremos con calma su presentación. Estábamos en uno de los slides de Jonathan, ¿verdad? Entonces pueden compartir su pantalla y sobre eso con calma seguiremos lo que falta de los slides. Bueno, Era esta bueno, parte, ¿verdad, Jonathan? Perdón. sí, eso era desde el GIMP, nomás ya faltaba nomás y después ya, cuando ya terminaba. Listo. Ya, a ver, continuando brevemente lo que estamos con la última vez en mi parte, sobre GIMP más que todo. GIMP es un sistema de compilación, ¿cómo se llama? GIMP usa un sistema de compilación. Es un generador que se proyecta basado en Python y que está copiado en Visual Studio, que puede generar archivos de proyectos para su uso con sistemas de compilación en muchas plataformas, como Node.js, que requiere un sistema de compilación, pues, porque gran parte de él y sus dependencias están escritas en lenguaje de requerimiento compilativo. Eso nomás faltaría, con eso yo ya terminaría, licenciado. Los siguientes slides iba a disertar. Yo, Inge. Ya, adelante, pueden seguir. Ok, Sí, Inge. está bien. Bueno, el punto, bueno, el siguiente clúster, en este caso es MongoDB. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Sí, serio? Bueno, Inge. Bueno, MongoDB es, bueno, dentro de la categoría de los cuatro tipos de base de datos no relacionales, Mongo es del tipo documental. Y es una base de datos que se le considera un clúster porque agrupa muchos servidores en sí. Es gratuito, es de código abierto y nos permite guardar un gran tamaño de documentos de forma distribuida. Es decir, puedo acoplar un servidor, luego otro y otro y otro. Y otro factor es que también la escritura, la forma en que la estructura de Mongo es similar a la de JSON, pero en este caso usan la estructura BSON. Siguiente, por favor. Bueno, una de las ventajas sería el modelamiento de datos. Pueden ser en los dos stacks como el MERN o puede ser el MIN. La escalabilidad, como ya había dicho, se puede acoplar más servidores o también se puede aumentar más CPUs en sí o más RAM. También es flexible. Eh, su sintaxis también es decir, se utiliza poca cantidad de código para poder ejecutar varias consultas. Como habíamos dicho, es de código abierto. También existe la versión Enterprise, que tiene una licencia, y también la versión de Mongo Atlas, que sería como, como una versión de servidor. También hay un Mongo Mobile y hay un último que sería Stitch, que sería como para funciones, algo que recién está saliendo a la luz. Las desventajas son que no es una solución adecuada para aplicaciones de transacciones complejas y no tiene reemplazo para las soluciones de herencia. Siguiente, por favor.
Bueno, en la aplicabilidad había encontrado varios ejemplos, como MetLife, que es una empresa de seguros, que había creado una aplicación de nombre igual, donde, digamos, ellos hacen la creación de un repositorio central que les ofrece poder observar varios repositorios que ellos tienen a partir de bueno, a partir de los datos que tienen ellos en esos repositorios, y eso les ofrece un panorama más completo, una visión total. Es con lo que ellos van, es como su lema de esta empresa en función a MongoDB. Otra aplicación sería en Internet de las Cosas. En este caso es la empresa Bosch, que está poniendo también una aplicación que es capaz de capturar todos los datos de vehículo, como el sistema de frenado, la dirección asistida o los limpiaparabrisas. Y con todos estos datos capturados se pueden hacer diagnósticos de necesidad de mantenimiento preventivo. Siguiente, por favor. Otra aplicabilidad sería en tecnologías móviles, cuando están queriendo utilizar MongoDB como backend para realizar aplicaciones móviles. También otra aplicación es Windy Grid, que sería para analítica en tiempo real. Esto en la ciudad de Chicago. Siguiente, por favor. Otra aplicación que encontré es de Scratchpad, que es de una agencia de viajes norteamericana que se llama Expedia. En este caso, tienen una aplicación de nombre Scratchpad eh, que les permite disponer de un blog de notas digital para almacenar y personalizar todas sus búsquedas. En administración de contenido, también podemos encontrar para analítica en tiempo real. Eh, Siguiente, por favor. Los stacks que encontré son el MERN stack y el MEAN stack. En este caso, el MERN agrupa todo el stack de MongoDB, Express, React, perdón, y Node.js. Y en el stack main es similar, pero en lugar de React utilizan Angular. Siguiente, por favor. En el tema de los frameworks, utilizamos Rocket, que es más que todo una aplicación para crear aplicaciones web rápido y bueno, es flexible también. .NET también es otro framework que se utiliza. En este caso, se da soluciones de código que son utilizadas por los programas y que gestiona programas escritos para este mismo framework. Siguiente, por favor. Otros frameworks tendríamos Django. Eh, es un framework diseñado para realizar aplicaciones de cualquier complejidad en tiempos razonables en sí. Y por último, Express, que es un marco web popular sin supervisión. Está escrito en JavaScript. Y bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bueno, buenas noches, ingeniero. De mí, mi parte, ¿se me escucha? Sí. Continuando con la parte de GetX. En esta exposición hablaremos más lo que es GetX de la mano con el framework que es Flutter. Junto con Flutter, GetX nos permite gestionar el estado de las aplicaciones como si fuera un provider o un proveedor, pero con las ventajas que tiene el performance del patrón block. El patrón BLOC es un patrón que está diseñado para aplicaciones móviles donde se controlan vistas y estados y enrutamientos. Por otro lado, con GetX podemos navegar entre pantallas, mostrar diálogos, stackbars y sin la necesidad de utilizar un will context. En aplicaciones nativas, el will context es el que hace referencia en qué lugar estamos navegando o en qué lugar se están haciendo los cambios o de dónde quieres rescatar datos y demás. Algunas principales características son que es una solución extra ligera y potente para Flutter, combina gestión de estado de alto rendimiento, inyección de dependencia inteligente y gestión de rutas de forma rápida y práctica. Tiene un rendimiento optimizado al máximo debido a que su motor está construido o tiene como construcción el lenguaje C. Es fácil para los principiantes y precisa para los expertos desarrolladores. Navega sin contextos, como se dijo al principio, abre diálogos, snackbars o button sheets desde cualquier lugar del código. Gestiona estados e inyecta dependencias de modo fácil y práctico. GetX es seguro, estable, actualizado y ofrece una amplia gama de APIs que no están presentes en el marco predeterminado.
¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en aplicaciones nativas se llegó a cambiar la programación bastante en lo que es en la versión de Android en el Marshmallow. Si no estoy mal, son de las versiones 7.0 para abajo. En estas versiones, los permisos para los servicios, tanto sea como navegación, cámara, audio, video, se hacía con una codificación distinta. Y para APIs superiores a esta, o ya APIs de la 19 hasta la 30 que existe, se debería hacer otra codificación. Con GetX no pasa esto. No deben hacerse posibles casos y demás. GetX se moldea a la API que se está utilizando, pero de igual manera puede ser personalizado esto. Ya. GetX no es bloated. Tiene una multitud de características que permiten comenzar a programar. La bloated hace referencia a que no se requiere experiencia previa y que es un lenguaje bastante intuitivo. Un ejemplo sería asimilarse al HTML, ya que algunas instrucciones de código, sentencias o etiquetas simplemente son abreviaciones en inglés de algunas estructuras conocidas. Algunos principios básicos que tiene es el rendimiento. Se centra en el consumo mínimo de recursos y rendimiento óptimo. La productividad utiliza una sintaxis fácil y agradable. Una organización permite el desacoplamiento total de la vista de la lógica del negocio. Desacoplamiento. Eso se refiere a su versatilidad en el momento de crear localizaciones o distribuir los diferentes archivos o folders. Los pilares de GetX son 3. El primero es la gestión de estado, que sería uno de sus fuertes, que a comparación de otros state managers, GetX es más bien un microframework que no solo ayuda a gestionar el estado, sino que también puede combinar estos. Reactivo. Al código reactivo se dice cuando se hacen actualizaciones constantes y requieren inyectar código de manera continua. GetX va un poco más allá que esto, ya que permite también una multiplataforma para equipos de programadores para realizar lo que es la práctica de una programación activa. Algunos de los principales gestiones de estados que se realizan son estas. La primera instrucción, var name y un nombre. Como vemos acá, ya vemos cómo el lenguaje Dart hace bastante referencia a lo que sería JavaScript. Y se le declara la variable, y para que nosotros observemos esta, simplemente se aplica la instrucción obs, observe su abreviación. Y para crear un controlador, simplemente se hace el obx, text y el nombre del controlador en la clase que queramos controlar, dependiendo del widget que estemos manejando. Otro sería la gestión de rutas. Con el get to next screen se va a la siguiente ruta. Con el get back se cierran en sí cualquier tipo de contextos. Con el get off se cierra una ventana sin volver. Con el get off all se cierran todos y se cancelan todas las rutas. Y con el var data await get to payment se actualizan datos de manera muy versátil y sencilla, sin necesidad de declarar código adicional. La tercer pilar es la gestión de dependencias. Si se utiliza el gestor de estados de GetX, la versatilidad de las APIs se acomodan automáticamente, como antes mencionaba, haciendo la compatibilidad de contenido sencilla. GetX tiene un gestor de dependencias simple y poderoso, que le permite recuperar la misma clase de su patrón BLOC o controlador. Como vemos, la primera sentencia lo que hace es ponerle a un controlador dentro de otra clase. Más adelante veremos un ejemplo. La segunda lo que hace es analizar el API. La tercera lo que hace es encontrar un controlador de manera global, ya no especificando algunas características o importando detalles. El contexto del API o el controlador que recupere la información del API, si ese sería. Y lo que tenemos es el get last input service. Lo que hace esta instrucción es devolver datos de un controlador en específico. Es decir, no es necesario devolver toda la información a un lugar, sino podemos devolver solo la información que requiramos en ese momento. Algunas utilidades de las más interesantes que me pareció a mi parecer fue el crear un tema personalizado y simplemente agregarlo dentro de un get change theme sin ningún boilerplate. Y otro sería que podemos cambiar, con esta instrucción, que podemos cambiar el tema con un on-tap. Esto quiere decir que nosotros podemos usar otro tema al momento de haciendo un clic. Y bien podemos utilizar un tema personalizado, o bien el mismo sistema o GetX nos ofrece uno. Al haciendo esta instrucción del cambio de tema al modo oscuro, lo que hace GetX es
saturar los colores, minimizar brillos para dar un ambiente más agradable al momento de poca luminosidad. En APIs avanzadas, como mencionaba anteriormente, podemos configurar el Get Material App para que las APIs sean configuradas manualmente, de manera avanzada. Esto se hace más que todo para restringir las aplicaciones a algunos tipos de modelos. Con esta condición, podríamos personalizar nuestra app agregando observadores, llaves y demás. O podemos agregar un middleware de igual manera dentro del API. La instalación de Flutter. La instalación puede ser realizada de dos formas, igual que la instalación de Flutter. Se va al siguiente sitio web, se va al apartado de instalación, se ejecuta el comando flutter pub and get si quisiéramos instalarlo de manera por consola. Este comando más se utiliza cuando nosotros queremos descargar los paquetes y no tenemos un ID. O no tenemos un compilador de código estable o que no sea muy completo. Por ejemplo, cuando nosotros usamos Visual Studio Code, lo que normalmente se hace es inyectar este código y descargar algunas dependencias para que sea compatible. Y la otra manera es la más sencilla, que simplemente nos entramos a la carpetita en el Android Studio, en la pubspec.yaml, y se copia este codiguito de get y la versión que queremos instalar. Y automáticamente se descargarán las dependencias, como vemos acá. Se entra a la carpetita, se coloca el get 4.3.8. Encima nos aparecerá una lupa, que es uno de los soportes que nos da el ID de Android Studio. Se da a pub-get y lo único que hace esto es ejecutar el comando por nosotros en consola. Y una vez se descarga, tenemos que importar lo que es la librería de get. Get no es lo mismo que de getx, pero comparten muchas similitudes entre sí. Y la versión más potente es la de getx. Luego se importan todas las utilidades del get o de getx a través del comando import package get vas a get.dart. Eso sería una simulación, lo que en Java sería, por ejemplo, .util, .asterisco, o de igual manera lo que sería en C++. Ya. Algunas de las organizaciones que tenemos que tener en cuenta en Get es que tenemos que diferenciar lo que es las pantallas de los widgets. No es necesariamente, pero sí es una buena práctica. Como les mencioné a un principio de la exposición de mi parte, GetX es muy versátil. No es como algunos compiladores nativos que los archivos XML no los puedes mover de donde están, o incluso el menú principal o algunos no los puedes modificar a tu gusto. GetX no es así. Podemos mover los widgets, las pantallas, el menú principal, prácticamente a conveniencia. Haremos un ejemplo de una calculadora donde se utilizará el siguiente árbol de directorios, donde tenemos una ventana, un widget y un menú dark. Ya, un segundo. Ya. Vamos a ver algunas de las partes importantes que destacábamos tanto de Flutter como de GetX en un único proyecto de calculadora. Como ya explicaba mi compañero, la sintaxis es bastante fácil. Lo que se llegará a destacar aquí es el cambio de estados mediante un controlador. Espero que se pueda apreciar. Ya, el cambio de estados mediante un controlador. ¿Dónde está? Ya. Tenemos las clases, las pantallas y demás. Un tema importante de los widgets que también se tocó. Estos son tan versátiles que hasta podemos buscar en internet algunos diseños y nos podrían aparecer botones, pantallas y demás. Ya. Lo importante que veremos aquí sería el tema del controlador y cómo cambia los estados en toda la calculadora. Con esta sencilla instrucción, creando previamente una clase controlador, un segundito, ya. Con esta sencilla instrucción, que ya la expliqué de igual manera, creamos la calculadora controlador, que es una clase que ya se las mostraré, get.put calculator controller. Con esto ya podemos nosotros modificar todas nuestras clases, o podemos ir manejando todos los componentes, widgets y demás. Y acá abajo vemos cómo se llaman las instrucciones. Se cita la calculadora, acá nos dice los botones. Cuando el botón, por ejemplo, delete, sea de este color y sea apretado o presionado, vamos a llamar esta sentencia que está dentro del controlador, programación orientada a objetos básicamente, y lo que vamos a hacer es eliminar la última entrada. Y así de fácil se puede ir cambiando
los estados. Ya dentro del controlador vemos que prácticamente es sintaxis de JavaScript y los respectivos menús de manera versátil. Ni siquiera es necesario acá especificar si es void o no. Ese sería el cambio de estados. Ahora vamos a ver lo que es el hot reload y a mi parecer es de las cosas más interesantes. Ya, el hot reload o recarga en caliente lo que hace es cambiar en tiempo real. Por ejemplo, acá, espero que se pueda apreciar, cita el color de las teclas. El color de las teclas que en este caso están de color plomo. A ver, vamos a hacer un cambio, le voy a poner color azul. Creo que era... Segundo. Creo que esto era... Y al actualizar se hace el cambio en caliente. De igual manera podemos ir alterando, no sé, el tamaño de la fuente. En font size dice aquí. Se va cambiando el tamaño en tiempo real. Y una de las cosas importantes que igual destacó mi compañero y puede ser bueno acá, tiene un inspector de diseño. Tiene que cuando el diseño se sobresale nos manda una advertencia y podemos abrir el inspector y podemos ver qué tiene. Ahí está cargando. Un segundo, por favor. Ya. Qué extraño. Bueno, tiene un inspector. Ahorita, mientras carga, voy a mostrar las funcionalidades. Creo que se colgó. Sí, se colgó. Ya, continuaremos entonces. Bueno, entonces, para que no se me cuelgue. Algunos cambios de esos que podemos hacer, por ejemplo, sería este es un cambio de estado que ya nos ofrece, por ejemplo, que acá conservamos un valor. Lo voy a usar todo. 72 más 32. Y acá esta operación ya tendría que acabar, pero gracias a las funciones de getEx se siguen conservando algunos valores, a pesar de que nosotros vayamos modificándolo y demás. Y ya para finalizar el tema de las conclusiones. Bueno, con los 4 frameworks que vimos, o los stacks o conjuntos de soluciones, vemos que estas son tecnologías emergentes, tales como Flutter, que nos puede ayudar al desarrollo de aplicaciones multiplataforma, tanto Android o Studio, o Node.js, que como explicó mi compañero, nos ayuda al manejo asíncrono y agilización de procesos, o MongoDB, con su increíble escalabilidad, flexibilidad y en la adaptación de datos, y GetEx como una herramienta potente de un controlador y manejo de estados. Todos estos frameworks o herramientas o software o stacks hacen posible la creación de aplicativos robustos y con una interoperabilidad entre diferentes plataformas, cosa que se está haciendo muy fuerte el avance en las tecnologías móviles, con características complementarias que tienen como el fin de la sencilla curva de aprendizaje, de la mano con el código abierto y fácil semántica y sintaxis, dan a ofrecer una gran gama de posibilidades para desarrolladores emergentes y profesionales en el desarrollo de software. Y eso es todo. Perfecto, estudiantes. Entonces, muchas gracias. Su proyecto ha sido muy bien desarrollado, bien estructurado y tienen un buen rendimiento. Entonces, con ello ya voy a poder cerrar la nota de ustedes tres. Solamente quisiera que le comenten a su compañero, por si les pregunta, que se contacte conmigo. La idea era que él más hubiese podido estar en esta parte. De hecho, él tenía que disertar, entonces para él estaría pendiente 5 puntos, que no le afecta mucho en su nota, ¿no? Pero era más el formalismo de que pueda terminar su participación. Entonces, recomendación para la siguiente semana, el próximo miércoles, según cronograma, es el examen, ¿no? Entonces, ya había comentado en clases, pero ya que están los tres, van a ser 30 preguntas de selección múltiple
como se han tomado 3 temas de cada tema que se ha expuesto, voy a hacer 4 preguntas, ahí se van 12 preguntas. Unas 4 o 5 preguntas voy a tomar de las tareas que he dado, si no me falla la memoria son 2 tareas, ¿no? Un poco repasen. Unas 12 preguntas van a ser de esos manuales de Microsoft, del SSRS Report, ¿no es cierto? Lo que menciona ahí, de ahí voy a sacar varias preguntas. Y unas 4 preguntas, yo creo, van a ser prácticas utilizando lenguaje SQL para SQL Server, ¿no? Entonces igual pueden repasar un poco. En eso se va a basar y con eso estaríamos cerrando. Y un poco aprovechando que estoy con ustedes, esto aprovecharé mejor. Vamos a ver. Bueno, Jesús está muy bien, ¿no? Está entre los promedios más altos, está muy bien. Wendy también está bien. Wendy también está bien. El caso de Jonathan, aprovechando que estamos viendo, tienes que todavía esforzarte más. Con lo de ahora estás ya recuperando, pero para que estés más tranquilo, sí o sí tienes que dar bien el examen del próximo miércoles, Jonathan. Entonces prepárate muy bien, ¿no? Por lo menos tendrías que sacar 24 o 25 para que estés más tranquilo, porque con eso yo creo que ya logras aprobar, pero como en los otros bimestres tenías notas bajas, necesitas sacar muy buena nota este bimestre y seguir así el próximo bimestre para que puedas aprobar, ¿no? Porque recuerden que la nota de aprobación no es 51, sino 61, ¿no? Entonces, como ese examen de segundo turno, entrarían muchos temas y no es que vaya a ser difícil, pero no conviene llegar al segundo turno. Además que les van a hacer pagar, no sé si eso les han comentado, 100 bolivianos extras, además tienen que pagar, ¿no? Entonces, esa recomendación solo, Jonathan, trata de esforzarte, no olvides ninguna tarea. Y no faltes a clases tampoco, ¿no? Normalmente asistes, pero por ahí he visto algunas faltas, te quitan algunos puntos que sí te pueden salvar en alguna situación. Entonces, estudiantes, muy buen trabajo, me ha gustado el aporte de todos. Muchas gracias también por la coordinación, Jesús, muy buena coordinación. Entonces, sobre esta misma temática van a seguir avanzando el siguiente bimestre, ¿no? Ya han utilizado las herramientas, solo que con calma vayan viendo, ¿no? Ustedes ya me van a decir qué tipo de aplicación quieren desarrollar o en la que quieren trabajar, pero como estamos trabajando en bases de datos, lo ideal obviamente es que precisamente usen bases de datos, ¿no? Obviamente sobre eso ya pueden modificar su interfaz, pueden personalizar los formularios, los componentes de su aplicación web. Y la otra recomendación ya para sus proyectos de grado, imagino que ya están trabajando seguramente o quizás incluso ya tienen temas. Vean cualquiera de estos frameworks que se están viendo en clases, ¿no? Porque hoy en día existe un montón de soluciones, pero la idea es precisamente poder tomar una de las más novedosas, ¿no? Entonces, el momento que hagan su proyecto, lo que yo les recomendaría es que traten de ver algún framework, algún stack que les permita desplegar su aplicación tanto en una página web como en una aplicación móvil, ¿no es cierto? Y eso lo puedan demostrar el día de su defensa. Entonces, eso tendría muy buena aceptación. Luego viene ya otros complementos que son más secundarios a mi criterio. Está la parte del diseño de la ingeniería de sistemas. Para eso seguramente en otra materia les están enseñando cómo diagramar mediante UML o cómo justificar a través del modelo entidad-relación o el modelo relacional la parte del diseño, ¿no es cierto? Eso ya es más sencillo a mi criterio que la parte misma del desarrollo. Y desde luego también ven la parte de costos, ¿no es cierto? Ustedes estiman de acuerdo al esfuerzo realizado, los costos, hasta el modelo COCOMO y otras metodologías, que tampoco es difícil de implementar. Yo creo que lo más difícil es agarrar el framework, configurar, programar, ajustar y validar, ¿no? El funcionamiento. Yo creo que eso es lo más difícil. Y esta actividad que les había dado precisamente buscaba ello, ¿no? Que ustedes ya tengan una base, de tal forma que cuando redacten su tesis no les sea muy complejo, ¿no? Puedan avanzar en contenido.
para que puedan acabar lo más antes posible, ¿no? Porque la idea es de que se puedan titular lo más pronto posible. Entonces, con eso ya tienen mejores opciones de búsqueda, ¿no es cierto? Es importante la parte práctica, pero a veces algunas instituciones o empresas piden un certificado o algo que valide que evidentemente han concluido por lo menos un programa. Entonces, eso sería, estudiantes, es la única recomendación que les doy por ahora. Entonces, no olviden prepararse para el examen del miércoles y estamos en contacto, estudiantes. No sé si quieren consultar o comentar algo adicional antes de cerrar la sesión. Inge, una pregunta. Joel, entonces, ¿va a seguir ayudándonos en el cuarto bimestre? Eso quisiera que ustedes lo decidan. En realidad, de inicio yo no quería tomarlo en cuenta porque sus notas están muy bajas. Tendría que aprobar este y el otro y aún así no le alcanzaría para aprobar. Es decir, que estaría luchando solo para llegar al segundo turno. Entonces, ustedes vean esa situación. Ustedes mejor saben cuánto realmente les ha aportado. Si les siga, si de alguna forma les sigue aportando, sigue trabajando, de alguna forma pueden seguir trabajando con él, porque yo entendería que él en realidad lo que quería era poder ver el trabajo del grupo, poder aprender algo. Al menos esa es mi percepción. No sé qué les ha comentado a ustedes él particularmente. No, Inge, la verdad no estábamos mucho en contacto con él. Ya, ahora si es que realmente no les está aportando mucho, entonces ya yo puedo hablar eso con él, ¿no? Comentar un poco esa retroalimentación y que ya en la siguiente parte solo ustedes tres van a trabajar, porque si no se pone mucho en contacto con ustedes, tampoco les aporta, ¿no? Es mejor que trabajen los tres. Entonces, yo creo que podemos hacerlo así, pero ustedes confírmenme, a ver, ¿cómo hacemos? Ustedes confírmenme eso, porque de aquí a unas 2 semanas ya voy a dar los lineamientos para esa parte. Entonces, ustedes vean, si ven que sigue así, tú me confirmas eso, Jesús, y directamente van a trabajar los tres, ¿no? Yo le voy a comunicar esa situación, simplemente que ya van a trabajar los tres y ya él ya no estaría incluido. Entonces, eso haremos. Si es que siguen esas de que no les responde o no aporta oportunamente, entonces trabajan directamente los tres, ¿no? Eso ha pasado justo con el otro grupo. Justin les ha ayudado, según lo que me ha comentado Daniel Felipe, lo que han presentado hoy día, ¿verdad? Justin justo estaba apoyando, todo ha ayudado hasta hoy. Hoy día justo me ha llamado y me ha dicho, sí, esta vez voy a congelar la materia porque realmente me he dado cuenta que no, que tengo problemas y no voy a poder asistir. Pero el caso de Justin ha sido diferente, ¿no? Él le ha explicado la situación, que está invirtiendo, está desperdiciando tiempo, pero en su criterio me ha dicho que aún así quería seguir, ¿no? Entonces, no sé mucho la situación de cada estudiante o cada persona, pero yo creo que a veces es mejor poner el todo, ¿no? Si es que estás invirtiendo tiempo y dinero en una actividad, hay que hacer todo el esfuerzo para culminar esa actividad o por lo menos vencer esa situación satisfactoriamente. Entonces, es la única recomendación que yo podría dar. Eso nomás sería entonces, ustedes vean, si ves esa situación, Jesús, que sigue así, entonces directamente los tres van a trabajar. Porque como es parte aplicativa, tal vez tengan que trabajar mucho más, ¿no? Además que la idea es que los tres puedan aprender algo, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más importante. La idea es que puedan agarrar algunas habilidades prácticas, puedan mejorar sus habilidades de defensa, el uso de diagramas, y de alguna forma les sirva para su defensa final, ¿no? La experiencia que he visto, por ejemplo, en las defensas, por lo menos en 2 de los proyectos que he visto, son 2 únicas veces que he participado como jurado aquí en Atenea.
no presentan muy buenos proyectos. ¿A qué me voy con eso? En que hay muchas falencias en la redacción del documento o en todo caso en la parte de la defensa no incluyen mucho la parte del diseño, la parte interactiva que han utilizado con el framework o con las herramientas de desarrollo. Más se van algunos aspectos conceptuales. Entonces yo creo que la idea sería que traten de innovar con algún framework, con algún stack, ¿no? Traten de mostrar algo novedoso, porque hay muchos proyectos que son muy similares entre sí. Pero a grandes rasgos lo que les comento no son tan exigentes, no son tan exigentes. Obviamente algún rato un docente es más exigente que otro, pero lo único que llega a afectar es que les baja la nota, tampoco es que los aplaza. O al menos creo que no he visto esa situación. Pero yo les doy esa recomendación para que traten de hacerlo bien, ¿no? Es mejor aprobar un proyecto de grado con holgura y bien, a estar así, aprobarlo ahí por fuerza de gravedad o que te den muchas observaciones en el momento que te están realizando la retroalimentación. Eso solamente entonces sería estudiantes. No sé si hay alguna consulta más. No, ingeniero, más bien, muchas gracias por su tiempo y por No su se espacio. preocupen, ha sido también para mí igual muy interesante estas últimas clases. Para mí ha sido bastante interesante, entonces de eso no se preocupen, más bien gracias a ustedes. Estamos en contacto, estudiantes, entonces prepárense bien para su examen del miércoles y ya vamos a coordinar después las actividades del cuarto bimestre, ¿no? Cuando acabemos ya el examen. Muy bien, estudiantes, muchas gracias, Jesús, Wendy y Jonathan, que tengan buen fin de semana. Estamos en contacto entonces, muchas gracias. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Buenas chicos. noches, Hasta luego, muchas Inge. gracias. Chao, Buenas chicos. Hasta noches. luego. Hasta luego.